It's just such a mind-blowing and eye-opening experience. It actually pushes you to explore ideas and concepts that you previously would not have considered. To be able to achieve the goals that you have, not only for yourself, but for your community. And build really strong friendships that I know I'll have for the rest of my life. But I really can't do my research any longer without thinking about policy implications and larger system analysis. I love biofuels. Coming into Stanford, I also wanted to have exposure to economics and policy. And Knight Hennessy is a program which has a huge focus on improving lives globally and teaching us how to scale our impact. Yeah, I mean, really surprising too. People were saying like stuff I never would have expected, so. I'm now here at Stanford studying medicine. Knight Hennessy was really attractive to me because it pushed me outside the medical school in ways that would also enrich my advocacy for health equity and community-oriented solutions to policy failures we face all around the country. I think it's actually a unique set of experiences that we have that really shapes not only how our values evolve over time, but our goals. I really loved the energy in Silicon Valley and the power of Stanford to inspire people to tackle some of the most challenging issues that society faces. What's really exciting is just exploring completely different industries that I had very little experience to. Through using advances in AI, it's broadened my perspectives on building new technologies and actually bringing them to as many people as possible. The first time I walked into Danning House, I think the word that popped to mind was, wow. This place was incredible. The bright light, the incredible views through the windows. Stanford is such a huge campus, but having Danning House is really game-changing. We knew that Knight Hennessy was going to be embedded in Stanford with the incredible strengths of Stanford's 7 graduate schools. But we decided to do some things that were quite unique. We told the architect, think home, not office. Think a place where people from around the world and across all the disciplines of the university can come and gather and where they feel welcome. Every time I come to Danning House, I'm just full of joy, full of excitement, being able to engage with people who are in such different programs, who are doing such different things than me. I love Danning House. And just being with the beautiful art pieces on the walls is very inspiring. Yes, I've seen that actually. Yeah, they're very kid-friendly. When you ask the scholars what's the most valuable aspect of Knight Hennessy Scholars, they always say the people. Knight Hennessy Scholars is very diverse by design. And it gives us an opportunity to experiment with helping people from across different backgrounds, different perspectives, work together to address the most pressing problems facing the world. Some of the initiatives that I have been encouraged to pursue by my Knight Hennessy friends, I would have never pursued had I only allowed myself to think within the silo of my own department. Science, I think it's very important to be an effective science communicator, especially for policymaking. All first-year scholars participate in storytelling. So of course, being an energetic young lawyer in a research class, I had to ask, well, is this proposal even possible? They learn how to present physically, how to start a story, how to end a story, how to modulate their voice during a story. The takeaway that I want you to have is that these oral traditions mean something. We should pay attention to them, and they're critical to the existence of our communities. This is one of the most important things that we teach in our program, is not just how to come up with a great idea, but how to communicate it and inspire others to want to get involved with helping you. We're here to help stretch the scholars, to get them out of their comfort zone, stretch the scholars, to get them out of their comfort zone, both from a disciplinary level, but also getting them think more broadly about life and their purpose. One of the highlights for me has been the opportunity to go on scholar retreats during the program. Often it leads to some of the most interesting perspectives and conversations that I've had
since coming to Stanford, but also share really great moments together. Welcome everyone to our Keystone Project Showcase. One of the most exciting projects we have here at Knight Hennessy Scholars is the Keystone Project. They might be interested in addressing local homelessness or global poverty or the environment. In this exhibit were photos that were taken by the families and patients themselves. I pitched this idea of, maybe we should give patients cameras to be able to document their experiences. And we've been really surprised by what patients and their families have had to share. Things that you would never find in something like the electronic medical record. We give them some funding, we give them mentorship. And some of these projects even spin out at the end and turn into nonprofits or for-profit ventures that really scale. The most pressing issue facing behavioral health care is that we simply don't have enough providers. Operationalizing abolitionist teaching in classroom practice. As we go earlier in our lives, the impact of different interventions have the highest return. I think the really special thing about Knight Hennessy is how much opportunity there is for you to develop who you are as a leader. The type of leadership model I hope to develop is one that I think really relies on collaborating with community members who have expertise based on their lived experiences. When I was coming into Stanford and into Knight Hennessy, I thought of leadership as a very one-directional concept. Now I realize that leadership is much more of an interaction. It's multiple directions. It's so much of a collaboration. One of the things that I really value in leadership is the ability to serve the community you seek to lead. And I think John, Tina, the Knight Hennessy staff, seeing the way they support us as scholars has really inspired me to think about being an inclusive leader going forwards. That has been truly an incredible opportunity and a gift for me. I would love your input. Okay. This is the creative problem solving. Exactly, okay, gotcha. exactly. In the past, people thought you had to be out in the world for many, many years before you could take on a leadership position. Young people these days don't want to wait. They want to tackle things right now. They want to be prepared to get out in front and to really make a difference. The traits, the behaviors, and the goals that are in our leadership model are ones that will allow our scholars to be successful leaders and ethical leaders, no matter where they go in the world. I'm a perpetual optimist, and one of the things I remain optimistic about is the ability of young people to bend the arc of civilization in a positive direction. And I think perhaps we need this more than we've needed it in any recent time. And that's at its heart what Knight Hennessy is all about. An environment where people can grow into leaders that will be multidimensional, that will be able to collaborate and work with others across different boundaries. That's the kind of change that we need. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Acosta, yo soy miembro del equipo de IDEM y el día de hoy estamos en un nuevo conversatorio de IDEM Mentorías en el cual vamos a hablar sobre la Universidad de Stanford, Stanford University y sobre todo creo y lo más importante sobre la beca Knight Hennessy. El día de hoy estamos con Santi, un gran amigo mío y un gran amigo de IDEM. Es la tercera vez que Santi está participando en los conversatorios de IDEM Mentorías. Y bueno, Santi, prometemos ya no molestar de más. No, Pero bueno, cuando quieran. Yo contento de ahí te compartir. introduzco un poquito. Santi es economista de la Universidad del Pacífico, ha ganado el premio Robert Maes especial, ha trabajado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía, en el BID y demás. No sé si se me está pasando algo, Santi, pero si no, después lo hablaremos. ¿Qué tal, Santi? Bienvenido, ¿cómo va todo? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Acá ya estoy justo en mi primer año de la maestría y bien contento de la experiencia y feliz de compartir con todos un poco algunos tips y de este proceso en general de postular a maestría en exterior y sobre todo ver los temas de financiamiento y de becas, ¿no? Buenísimo, Santi. ¿Qué tal? ¿Estás por Perú o ya regresaste? Porque hace poco nos juntamos acá en Lima, pero ya estás por Ajá. California. ¿Por dónde estás?
Sí, 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 justo ahora estamos en bueno, acá se divide en trimestres, sí, no son semestres, estoy en el trimestre de invierno ahorita, Ah, en, en Stanford, en California, cerca de San Francisco. ¿y qué Ese tal es de el hecho clima? en el centro de Silicon Valley, ¿no? Oh, súper. ¿Y cómo está el clima? Ah? Es buen clima, o ¿Sí? sea, comparado con el resto de Estados Unidos, yo a veces me quejo porque igual llueve un poco, puede hacer un poco de frío en invierno, pero no es así helado, ¿no? No hay nieve, no hay como en otras partes de Estados Unidos que sí están haciendo mucho frío. Yo Sí, creo que pues entre todo, la el costa año oeste pasado es como... por Ujú. fiestas tuve la oportunidad de estar en Boston, pero caía una nieve y decía, pucha, creo que este no es mi clima. Sí, no, eso no lo vas a encontrar acá. Casi en general no hace mucho frío, no hace mucho frío, entonces sí, hay muchas actividades al aire libre, es un campus bien abierto, con mucho espacio para caminar, correr, tener un estilo balanceado, dentro de Súper, lo posible. súper, Santi. Oye, no quiero quitarte mucho tiempo, así que vayamos de frente a las preguntas. En el Ujú, formulario, las personas cuando se escribían han ido dejando algunas preguntas. Y en base a las preguntas que hemos recopilado, quería hacerte o dividir esta conversación en dos secciones. Uno, sobre el proceso de postulación a Stanford, propiamente sobre el proceso, que espero pasarlo de manera rápida. Y dos, sobre el proceso de postulación a la beca Knight Hennessy. Estaba buceando un poco en la web y creo que hay bastante información sobre la cual podemos conversar. Pero si te parece, pues empecemos un poco sobre el proceso de aplicación a la universidad. Imagino que es un proceso súper duro, largo, de mucho autoconocimiento. De hecho, estaba revisando la web y este año, por ejemplo, la pregunta del personal statement es, ¿qué es lo que te importa más a ti y por qué Stanford y por qué ahora? No son preguntas que creo ujú, yo te pueden hacer pensar muchísimo, porque además no tienes si no me equivoco, son 400 palabras cada respuesta. Entonces, tienes que pensar, seguro que este proceso te permite autoconocerte mucho, pero para ujú, llegar al proceso de aplicación también creo que hay un antes. Es decir, tienes que cumplir con ciertos requisitos académicos, profesionales, con cierta experiencia para después decir, pues, sí, yo sí quiero ujú, estar. Entonces, quería que me puedas contar un poco sobre tu perfil profesional en el momento de la aplicación. Yo te he ujú. presentado, pero me gustaría Sí, que lo puedas contar de repente, así con un poquito de un ego poco más. inclusive. Sí. Lo primero, que algo que me he dado cuenta ya cuando he estado acá, es la diversidad de perfiles que hay dependiendo un poco del programa, ¿no? Entonces, es bien importante entender bien cuál es el tipo de perfil que tu programa está buscando. No necesariamente la universidad, Ujú. pero el programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del MBA, o en el caso del mío, que es más políticas públicas, ellos valoran bastante que tengamos una experiencia, ¿no? Y que tengamos una experiencia laboral y eso. Hay otros programas, por ejemplo, los que son más de ingeniería, donde a veces hay la parte donde la gente llega un poquito más joven, sin tanta experiencia profesional, porque más bien es como que la maestría te ayuda a terminar de complementar tu pregrado y de repente tener alguna especialidad en algunos temas, ¿no? O sea, ingeniería civil con temas ambientales. Entonces, para eso no te piden necesariamente mucha experiencia previa, em, sino más de repente un tema académico, ¿no? Entonces, sí, sí, una primera recomendación es no solo revisen bien la universidad, sino sobre todo bien el programa, ¿no? Y bueno, en mi caso es más un programa de política pública, entonces puedo hablar un poquito más ahí. Pero esa es una primera recomendación, ¿no? Busquen bien, y casi todos los programas, ¿no? Te muestran el perfil de la clase, ¿no? Más o menos cuál es la edad promedio, cuáles son los años de experiencia, ¿no? Entonces, eso creo que sí es importante para que tú también cuando escribas tus ensayos y tus respuestas, ¿no? Muestres que haces match con ese perfil que las universidades buscan, ¿no? Entonces, sí, Ahora, Santi, sí es bien útil. una Sí. consulta, en tu caso personal, yo sé que de repente, como dices, en cada facultad, en cada escuela puede cambiar un poco, Ujú, totalmente de acuerdo contigo, pero en tu caso ujú, personal, cuando tú ya decidiste y dijiste, ya voy a aplicar, ¿cuál era tu ujú. perfil Sí, profesional? ¿Cuáles habían sido tus méritos académicos? claro. En mi caso, lo que yo resalté es, bueno,
lo académico que tú has comentado, tuve la suerte que me fue bastante bien en la universidad y siempre piden al menos una carta académica. Y tenía como 4, casi 5 años de experiencia profesional. Em, entonces, creo que sobre todo MBAs y políticas públicas es un buen tiempo, ¿no? Y en esos 4 años de experiencia profesional, em, algo que yo había podido tener también cierto crecimiento. Y es algo que también lo visibilicé, ¿no? O sea, había empezado como analista y luego, bueno, las últimas posiciones que tuve em, fueron más de coordinador de un equipo, ¿no? Estuve en el MEF como un coordinador del equipo de desarrollo económico em, hace un tiempo. También estuve en el Minero como coordinador de analítica de datos. Entonces era algo que tenía unas experiencias de liderazgo. De hecho, eso creo que es bien valioso, ¿no? Y no necesariamente puede ser profesional, sino si has tenido alguna experiencia de liderazgo en otro espacio. En mi caso, yo también estaba en una organización que se llama Impacta Jóvenes por la Gestión Pública, donde había sido el presidente del consejo directivo. Entonces, esas experiencias de liderazgo creo que son claves poder resaltarlas bien en tu postulación al momento de hacer tus ensayos, ¿no? O sea, es qué me inspira o qué me motiva, ¿no? Entonces, puedes enlazar tus temas de historia personal, y yo creo que resaltar esos temas de liderazgo es súper útil, con tus aspiraciones hacia el futuro, ¿no? O qué has aprendido de esas experiencias y cómo eso te impulsa ahora. Entonces, ese es un poco Y una las consulta, cosas Juan, que... Sí. solo para estar claro, discúlpame que te interrumpa. Ujú. Tú cuando terminaste economía, tú terminaste el primer puesto, Sí. pero también habías sido primer puesto antes y habías tenido el premio Robert Maes. Eh, Terminé, en la universidad había algo que era para los del primer año, que era un Oh, poco transversal a las diferentes carreras. De todos los que han ingresado en el 2013. Entonces, fue en ese año. ahora, yo Ujú. tengo una pregunta más sobre el tema académico. La otra vez estaba hablando con Sí. unos chicos que estudiaron MBA en Stanford y en Harvard, y hablaban de la importancia del puesto y del mérito académico. Pero he escuchado mucho, yo sinceramente, he escuchado personas que dicen sí, generalmente para ingresar a una universidad Ivy League tienes que ser por lo menos de los 10 primeros puestos. Otros que me decían, no es tan necesario, por supuesto es importante que hayas salido en el 10º superior, pero con un buen GPAT y un TOEFL de repente puedes compensarlo, buenas experiencias. Pero tú en la práctica, ¿qué ves? O sea, cuando ves al chico del costado, es también de los primeros puestos. ¿Cuánto pesa? ¿Tú cómo lo ves? Mm, o sea, yo creo que sí es importante, ¿no? O sea, mostrar que eres, digamos, que vas a poder eh, responder bien a la exigencia académica, pero no es lo único que evalúan. O sea, si no tienes como unas Pues, super notas. O sea, yo creo que sí va a ser importante que estés al menos en tercio, ¿no? O sea, que sí muestres como que ciertas notas altas, o un poco más si estás postulando como a las top. Pero sí es compensable, o sea, sí es compensable, o sea, sí es compensable si muestras de repente, y si muestras que tienes un buen GRE, o hay gente que de repente no, por ejemplo, más que notas de pregrado, lo que yo sí he tenido la oportunidad de comentar con algunos otros es notas de GRE, y hay algunos que no es necesariamente que estén en el top 10. O sea, puede estar como hacia la mitad, y si te aceptan, si es que resaltas otras cosas de tu perfil, ¿no? Em, entonces, y sí conozco gente que sí, con GRE, generalmente yo diría en la parte de matemáticas en el top 30 40, y en la parte de verbal, eso no es tan importante. Yo creo que ahí, si estás hacia la mitad, eh, podría ser suficiente, sobre todo si vienes de otro país. ujú. Y, y con eso, ¿no? Entonces, yo siento que además las maestrías, yo creo que tanto en MBA como políticas públicas, no es que sean súper matemáticas, ¿no? Donde tengas que tener como un montón, o sea, es mucho de trabajo colaborativo, de poder dar tu opinión, de poder discutir temas, ¿no? Entonces ese tipo de habilidades no necesariamente están reflejadas en tus notas, y es algo que ellos sí buscan y valoran, ¿no? Ahora que mencionas el tema de GRE, por supuesto, las evaluaciones internacionales es otra de los más grandes temas para postular una maestría.
Está el Ujú. GMAT, está el GRE y el TOEFL. ¿Tú cuáles diste para tu maestría? En mi caso fue el GRE, porque más de ciencias sociales, y el TOEFL, ¿no? Porque venía de afuera. Y ahora una consulta, y eso es algo que siempre me preguntan, porque muchas personas no tienen de repente certeza de lo que implica esos exámenes. En tu experiencia, ¿tú cuánto tiempo estudiaste? ¿Fuiste a una academia? ¿Contrataste un profesor particular? A lo mejor te concentraste Ujú. full time en estos exámenes, lo diste online o de manera presencial. ¿Cómo fue tu experiencia? Em, yo me preparé con la plataforma de Magoosh, no sé si ahí lo pueden buscar. Tiene un banco de ejercicios súper grande y a mí me gusta en general, y por mis mismos temas de horarios, a veces que no son tan estables, yo prefiero como ser más como por mi propia cuenta, o estudiar más por mi propia cuenta. Entonces, esta plataforma me ayudó un montón. Me acuerdo que me hice todos los ejercicios de matemáticas. Me gusta también un poco la parte de matemáticas. Y también un poco practicaba, sobre todo vocabulario, porque en el caso del GRE es intenso en vocabulario. Em, entonces, esa plataforma, digamos, lo usé como 2 a 3 meses antes del examen. Sí, unos 3 meses yo diría. ¿Cuánto tiempo le Más o menos. dedicabas? ¿Cuántas horas a la semana? Yo creo que entre hora y media diaria. Eh, no todos los días, puede ser 5 días por semana. ¿Y los fines de Mm, semana más o igual 1 hora y media? no, no, igual, digamos. O a veces un día de semana no y el fin de semana sí. Más o menos fue un poco lo que me preparé, como 2 meses, sí, para el Wow. GRE. Tiempo récord, Santi, ¿ah? Porque de los que he escuchado, 6 meses para arriba. ¿Ah? O sea, bueno, sí, sí, yo creo que sí un poco constante, ¿no? O sea, era constante en general en las semanas, avanzaba, algunos exámenes de práctica. Bueno, sí, a veces los fines de semana hacías exámenes de práctica, ¿no? Y eso sí te demora tus 3, 4 horas. ¿Y Eh, nunca, solo fue Magoosh? ¿Nunca contrataste a un profesor particular o algo más? en mi caso no, eh, no, en mi caso no contraté a un profesor particular. Sé que a veces sí te puede ayudar a darte algunos tips Sí, en algunas cosas, ¿no? Sobre todo si, es que a veces esos exámenes también son bien psicológicos, ¿no? No es solo académico, sino es en verdad estar bien enfocado, no distraerte, agarrar algunos truquitos, ¿no? Entonces, sí, sí. eh, sí, también es bien psicológico, ¿no? Entonces yo creo que si por ahí sientes que te puede reforzar, es una opción, ¿no? En mi ¿Y caso yo, cuánto fue digamos, tu sí, puntaje, Santi, del GRE? en mate saqué, es sobre 170, en mate saqué 169 y en Perol creo que 160. O sea, en Wow. mate estaba como en el top 10%. En Perol estuve como en el top 30, 40, sí. Sí, súper bien, súper bien. Con eso, es que esos, siempre he escuchado que de repente esos, es que en la parte académica no la tienes tan bien. Esos exámenes internacionales también te ayudan mucho porque es una manera de evaluar a todos bajo pruebas Pues internacionales. igual. Entonces, de esa manera, todos parten bajo los mismos estándares. Y siempre he escuchado esto Ujú. también, ¿no? Que si con un buen TOEFL, un buen GMAT, un buen GRE, puedes compensar en cierta manera un poco la parte académica, pero sí, creo que el GMAT o el GRE es un gran tema. En Stanford, por ejemplo, mira, acá tengo los datos, te piden 734 de 780. En Wharton también 734. Harvard 730. MIT 730. Columbia Ujú. 730. O sea, son puntajes súper competitivos. Y el que tú me emocionas, pues, que has sacado de mate el top 10%, súper puntaje. ¿Y en el TOEFL qué tal te fue? En el TOEFL saqué 109, que creo También que es igual súper. ahí como que al límite, porque eso de 120, ¿no? Y algunas te piden 108, otras te piden 105, 100, eh, depende del programa también. Pero sí, sí, el inglés siempre me cuesta un poquito más, así que ¿Y cómo es fue tu el, tiempo para el TOEFL? ¿Fue en paralelo? ¿Fue después del GRE? Porque muchos lo que hacen es primero estudiar sí. para el GRE, el GMAT y después el TOEFL. Sí, además que el GRE, no sé si el GRE dura como 5 años, entonces lo puedes tomar con bastante tiempo de anticipación.
y te va a servir, ¿no? El TOEFL 2 años, entonces dices, pucha, si no este año y el siguiente año, no Sí, sé, tal entonces, cual. si ya tienes que estar más seguro que vas a salir. Em, y sí, yo primero di el GRE y luego el TOEFL, los pasé como 2, 3 semanas, me parece. Y en el caso del TOEFL, ahí sí trabajé con un profe para los temas de speaking y writing, porque creo que ahí sí se necesita una interacción. Y para los temas de reading, writing, reading y listening, sí trabajé con una plataforma que se llama Best My Score o algo así. A mí me gustan en general esas. O sea, uno que contratas una suscripción y tienes acceso como un banco de preguntas gigante. Sí, yo he Em, usado Magoosh y la recomiendo 100%. También hay otra que se llama Test Prep, que también ujú, una de las top, junto con Magoosh, creo que son las sí, con mayor banco de preguntas. Sí. Inclusive también tienen, si no me equivoco, estas plataformas, GMAT, GRE y TOEFL. Pero en el caso de sí. TOEFL, o sea, tú estudiaste primero 3 meses, me dijiste todos los días, 1 hora y media para el GRE. ¿Y cómo hiciste con el TOEFL? ¿Lo hiciste en paralelo? Eh, sí empecé a sobreponer un poco en las últimas semanas. O sea, un poquito menos, pero también estudiaba, digamos, esas semanas un poco inglés. Y ya luego cuando di el GRE y tenía como unas 2 semanas, 3 semanas para el TOEFL, ya me enfoqué 100% en eso, ¿no? Y un poco más intenso, como para tratar de aprenderte bien como las estructuras, los trucos, ¿no? Hay varios truquitos ahí también que te pueden ayudar a ganar unos puntos. O sea, Santi, en suma tú has sacado todo más o menos en 5 meses. No, GMAT. Sí, la ventaja también es que no estaba trabajando full time ese tiempo. Ah, Estaba, estaba, estaba terminando de. Sí, estaba como trabajando part-time o apoyando en algunas como consultorías y entonces sí tenía un poco de tiempo como para. ah, ah, También, ahora todo o sea, tienes. también como ese, no solo el tiempo como en horas, sino también como el espacio mental, Sí, como claro. para poder, o sea, a veces eso ayuda, ¿no? Porque además, Porque a veces es o sea, en cansado. esos meses, o sea, Bueno, claro, mañanas. estudiaba, digamos, pero también estás preparando, o bueno, en mi caso está empezando a preparar los ensayos, ¿no? Entonces sí tenía la ventaja de que como estaba trabajando part-time. Bacán, Santi. Mira, justo has dicho el tema de los ensayos, te quería preguntar sobre el personal statement. También es Ujú. otro gran tema. Gran tema. Este año la pregunta es, ¿qué es lo que más te importa a ti y por qué? ¿Y por qué Stanford, no? Todo tiene que sumar 1000 palabras. La primera pregunta, 650. Las siguientes, 400. Un poquito más o un poquito menos. No, no es que puedas escribir, pues, 5 páginas, ¿no? No sé cuánto es 1000 páginas, de repente 2 hojas. Muy palabras. A, Sí, más o menos. a ti, ¿qué tal tu personal statement? ¿Qué preguntas te tocaron? ¿Y qué nos puedes decir? Danos algún tiro, un secreto, porfa. Sí, el año pasado, sí, generalmente son preguntas bien parecidas. Eh, Creo que el mío era un poco más también de qué querías hacer hacia adelante o hacia el futuro, cómo te veías y cómo creías que la formación que ibas a recibir te podía ayudar a eso. Eso también. Ujú, Em, o sea, lo primero es, bueno, escribir con bastante sinceridad y autenticidad. O sea, no querer como sobreexagerar de repente algunas cosas, sino en verdad mostrar, bueno, hice estas cosas, aprendí esto, ¿no? O sea, mostrarlo como una historia de crecimiento em, y tratar de usar ejemplos concretos. O sea, digamos, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que estuve trabajando en el 2020, cuando empezó la pandemia, en el Ministerio de Economía, y fueron unas épocas medio complicadas, ¿no? Porque todo cerró, entonces, o sea, un poco usar ejemplos concretos, ¿no? De esa época, digamos, donde teníamos que, no sé, aprobar transferencias para hospitales, ¿no? En nuestro caso. Entonces, ese tipo de cosas concretas, digamos, que de ejemplos concretos de cosas de mi experiencia profesional eh, y digamos cómo aprendí, ¿no? Un poco el manejo de trabajo sobre presión y la importancia del liderazgo, ¿no? Y esas cosas, pero tratar de ser como bien específico de repente con algunas cosas que te ayuden a ejemplificar lo que pone. Igual no hay mucho espacio, entonces sí, tienes que tienes. elegir bien tus ejemplos. Y lo otro es
compartirlo de repente, ¿no? Con algunos amigos, familiares, que también te digan, oye, esto no se entiende tan bien, ¿no? Este ¿Con punto de quiénes lo repente lo puedes compartiste, Santi? mejorar. En mi caso, mi hermana me ayudó bastante. Ajá, Eh, pero además ella justo está viendo en Estados Unidos, entonces me ayudó con el inglés. inglés a pulirlo un poquito. Y sí recuerdo que al final sí pedí que me apoyen un poco con la edición, alguien más profesional. Ujú. Eh, y acogí algunas cosas y otras cosas no, porque digamos me gustaba cómo estaba más en mi estilo, ¿no? Que lo sentía más mío. Eso también es importante, ¿no? Que lo sientas tuyo. Eh, y sí, entonces eso creo que es un poco. Ahora, una Y, y consulta. luego, y Oh, luego sí perdóname. hay esa pregunta de, claro, en este caso, ¿por qué Stanford? Creo que muchas universidades lo ponen. Y sí es importante ahí, si puedes participar en algunos eventos de admisión, por ejemplo, ¿no? Y recoger ahí algo específico que ellos mencionan o que resaltan bastante, ¿no? Y tratar de decir, ah, mira, hay este centro, por ejemplo, ¿no? Sé que hay este centro que me llama la atención y me gustaría participar en este centro, ¿no? Porque a veces, claro, un programa tiene, o tiene diferentes centros, ¿no? De innovación, tecnología, de, no sé, políticas en educación. Entonces, no sé que hay este centro, sé que tiene estas cosas y es algo que me llama la atención. Eh, entonces, tratar de, o sea, mostrar que si tienes un conocimiento también del programa, entonces que no vas a llegar a como a ver qué hay, ¿no? Sino ya, tú ya llegas con una intención y con ciertas metas. Y en tu caso, ¿tú cómo respondiste a esa pregunta? Porque tú tuviste la chance de viajar antes de Stanford para conocer la universidad, ¿o qué? ¿O participaste que de eventos online? ¿O cómo abordaste esa pregunta entonces? ¿Por qué Stanford? Ujú. Yo no tuve la oportunidad de ir antes, em, pero sí recuerdo que revisaba bien al detalle la página web, ¿no? O sea, y por ahí algunos eventos de admisión, ¿no? Pero incluso en la página web hay un montón de información. Un Hay montón. más de la que... Y hay Variado. blogs, ¿no? Hay blogs de alumnos donde los alumnos escriben sus experiencias. Y a veces hay ya demasiada información, ¿no? Que te puedes como sobre... ¿cómo se dice? Como overwhelmed. Variar, ¿no? Te puedes aturdir. Me ha Sí. pasado, O sea, preparar un sí. poco esta entrevista. Creo que, digo, ya me... Entonces, claro, ahí también tienes que elegir algunas cosas, eh, pero elegir unas cosas, ver algo que te llame y un poco resaltar eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí es útil, ¿no? Explorar bien el programa, cuáles son sus áreas de concentración, ¿no? Cuál hace match contigo. eh, entonces, eso creo que es útil, ¿no? Para poder responder esas preguntas. Y una consulta, Santi, ¿tú cuánto te demoraste desde que escribiste de repente tus primeras palabras en tu personal statement hasta tu producto casi final? ¿Tienes un rango Ya, de tiempo? ese fue un proceso más largo que los exámenes. Yo le metí bastante puncha a los ensayos. Lo que pasa es que también yo postulé a una beca antes, la Fulbright. Mm. Entonces, eso, y luego en verdad, cada ensayo que haces es como que tomas cosas de los anteriores y los vas mejorando. Entonces, claro, yo empecé a hacer mis primeros ensayos como en abril, ¿no? Y al final la fecha es diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre La ronda donde los 2. terminas de mandar. Entonces, claro, es como 5 o 6 meses donde fui construyendo diferentes tipos de ensayos y personalizándolos para las diferentes universidades. Em, y sí trataba de hacerlo con bastante tiempo. Sí, o sea, sí, empezar, digamos, al menos 2, 3 meses antes de la fecha límite y, y tener varias rondas, ¿no? Porque a veces también un día estás inspirado, otro día no te salen como buenas oraciones para el ensayo. Entonces, es como intentarlo, ¿no? Entonces, mientras más tiempo, mejor. Eso sí, a mí eso me parecía más, me preocupaba más que los exámenes o que lo académico. Eh, porque, Sí, pero claro, es que siento sí, que también es una manera un poco de complementar tu postulación, porque tu CV pones una cosa, de repente pues te puedes poner como el encargado de lo que contabas, pero de hacer la transferencia al Ministerio de Salud o demás, pero en tu ujú, personal statement lo puedes especificar y contar un poco más, ¿no? Entonces por eso darle sí, el tiempo, que todo esté sumamente alineado. Pero no solo eso, ujú, inclusive
sobre esa experiencia, nuevamente, no sé si será así, del tema del Ministerio de Salud, creo que comentaste, esa experiencia inclusive aún la podrías detallar más en tus cartas de recomendación, porque de Sí. repente tu jefe fue quien supervisó esa labor y puede contarnos y ampliar aún más cómo es Santiago Paz, ¿no? Entonces, pasemos a mi siguiente pregunta. Tus cartas de recomendación, Santi, ¿qué tal? Ujú. ¿Son dos o simplemente es recomendable dar dos? Eso no me queda tan claro. Generalmente son dos. Son Ok, dos. Y ellos dicen, sí, por ahí a veces te dejan poner una persona más, pero incluso ellos creo que solo revisan dos. Así que no diría que busques más de lo que te piden. Nuevamente, depende bastante del programa. Eh, en el MBA creo que son dos más profesionales. En el mío me pedían una académica, una profesional. Eh, en otros, en algunas universidades o programas se pueden pedir tres de repente. Pero en el mío era una académica, una profesional en la políticas públicas, ¿no? En MBA creo que sí es más profesional. Em, entonces, y sí, lo que tú decías antes es clave. O sea, y algo que buscan en realidad es que no sea necesariamente, y eso lo dicen varios lados y por todos lados, es que no busques como la carta de una persona súper poderosa o súper famosa, sino alguien que te pueda, con el que hayas trabajado más directamente y te conozca más. Porque lo que ellos buscan es que se explayen también. O sea que si la carta puede ser 2 páginas, creo que es mejor. Entonces es... Y claro, también dice que la idea es que sea 100% escrita por la persona que lo recomienda, ¿no? Entonces la idea es que sea alguien cercano, con el que se tenga confianza, ¿no? Que le digas también que se explaye en esos ejemplos, eh, y que entre en detalles, ¿no? De algunas acciones. Santi, para las cartas de recomendación hay límite, eso sí, creo que no No hay un límite claro. En algunos casos creo que dicen hasta 1000 palabras, que es un montón, ¿no? Para una carta. es bastante. Sí. O sea, en algunos casos puede ser 500, ¿no? Una página, pero sí puede ser un poco más. O sea, pero o sea, ahí creo que es un buen espacio para que se puedan explayar, Y en para tu que se caso, puedan explayar. Santi, ¿tú sabes de cuántas páginas o palabras fueron tus cartas? No estoy seguro, porque Ajá. no vi las versiones finales, digamos. Al inicio sí me piden un poco más de información y cosas. Pero sí es algo que les comento, ¿no? Que traten de explayarse. Y, y sí, porque claro, es un link que le mandan al correo de la persona Y sí, que va a ellos enviar lo la tienen que carta, cargar. ¿no? Y ellos lo tienen que cargar todo. Entonces, y de hecho tú cuando llenas dices, bueno, renuncio a ver lo que dice la carta. em, y lo hiciste también, y te recomiendan, y lo hiciste bastante también, ¿no? Que sea como lo más em, propio y solo de la persona que recomienda, ¿no? Ok. Sí, pero Ujú. esto que mencionaba me parece muy importante, como que las cartas de recomendaciones y los personal statement le dan un poco al postulante la posibilidad de ampliarse un poco más y enfatizar sobre ciertas cosas, porque el resume, en tu caso, resume de cuántas, generalmente suben una página, se ve, en tu caso, Sí. ¿cuántas fue? El mío es Una. una página también. Sí, sí, Recomiendan también tengo una página. una o dos, entonces, Máximo dos, sí. claro, ahí tú pones tu logro, de repente tu responsabilidad muy, muy puntual, porque tú has trabajado en 4 lugares, entonces ya no te va a dar la hoja si es que te pones a detallar un Ujú, poco más sobre esta actividad de liderazgo y la presión que tuviste, el COVID, no te da, entonces lo ujú. tienes que pasar eso a tu personal statement y eso a lo mejor, esos puntos, si es muy relevante en tu CV, pues lo ideal sería que lo hablen en tus cartas de recomendación. Ahora, Santi, creo que recomiendan que uno sea tu jefe directo y otro que sea alguien con quien hayas trabajado, ¿cierto? ¿O cómo es en el caso de International Eso Policy? recomiendan en el MBA, me parece. En el mío era un poco más abierto, decían uno laboral y uno académico. Em, y de hecho, en la beca en Genesis te piden 2 personas que te conozcan más personalmente y que puedan hablar más de repente de tus lotes de liderazgo y eso. Y te dicen, no tienen que ser las mismas que que tu maestría, pueden ser otras. Em, y en, sí, entonces, yo creo que sí. De hecho, tu jefe directo, de hecho, debería ser, o tu jefe directo más reciente debería ser sí o sí, en casi cualquiera. Y luego la otra,
bueno, sí me pidieron a mí un caso más académico, ¿no? Te busqué a un profesor de la universidad, igual que Bacán, había, de hecho, bacán, sido Santi. jefe de práctica. Pasemos pues al siguiente punto. Ahora hablemos sobre la beca Night Hennessy, que es por lo que creo que todos los que estamos conectados acá queremos saber. Eh, Creo yo personalmente que no es una beca tan conocida como la beca Fulbright, por ejemplo, la Chevening o de repente algunas becas nacionales. No he estado tan metido en el contexto. Entonces, yo quería preguntarte, Santi, ¿cómo te enteraste de la beca y cómo así llegaste a aplicar? Sí, es una beca media nueva, de hecho, creo que tiene 3, 4, ya debe estar por 5 años. Pero sí es una beca relativamente nueva, pero yo creo que es de las más completas que hay en Estados Unidos. De hecho, lo que ellos mencionan es que una en Genesee y hay una en la Universidad de Oxford que se llama Rhodes, son probablemente de las becas más completas que hay ahorita, en el sentido que te cubren, bueno, todo el costo de la educación de posgrado, o sea, cualquier posgrado en este caso de Stanford, ¿no? Em, Te cubren, bueno, todo el costo de vida em, con, digamos, un estipendio que es bueno y además te ofrecen como la oportunidad de formar parte de esta comunidad donde tienen muchas actividades de liderazgo, viajes, entonces como que ayuda a complementar tu formación, ¿no? Porque eres parte de una comunidad ahí más grande con la que hay actividades casi todos los días, entonces que es como que complementa tu maestría en sí mismo, ¿no? O tu doctorado, porque la Night Genesis también es para gente de doctorado. Bacán, Santi, Y tengo un video que me había pasado el sí, equipo. No, no sé si te parece sí, claro. si lo vemos, Ujú, que es sobre la beca. ujú. You should apply to the Knight Hennessy Scholarship for the people. The idea of being able to collaborate with students who come from all over the world and who bring various different types of skill sets was something that was really exciting to me. I started seeing myself learning from world leaders in these intimate settings and collaborating with my fellow scholars across disciplines and trying to solve some of these hard problems. There really is nothing to lose. I don't think there's even an application fee, so why not? Don't be afraid to share your story, and especially as you're challenged, to really learn more about where that story might be taking you. Through the process, you will learn a lot about yourself. It will help you to clarify your goals. Regardless of what the outcome was, I gained so much from the process of applying alone. Put in the time and give it your all, because the payoff could be pretty amazing. En el video muestran why apply to the Hennessy Scholarship. O sea, inclusive no te cobran ningún fee. Digo, ¿por qué no? Y ahora, una pregunta que me habían puesto es, por ejemplo, si yo voy a postular una maestría en medicina, ¿puedo aplicar o esto de repente solo está acotado para chicos de políticas públicas y MBAs? ¿Para quiénes No, pueden no. aplicar a la beca Knight Hennessy? Es una beca para todos los programas de posgrado de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, doctorados, todos los doctorados, también, bueno, medicina, law, y las que son como programas especiales, bueno, y todas las maestrías que hay, ¿no? Entonces, en general, ellos seleccionan al año entre 80 y 100 estudiantes de posgrado, de todos los que entran en posgrado, y Ujú. para darles esta beca, ¿no? Y sí, no tiene un costo, porque digamos, y es una postulación paralela a la postulación de la maestría Esa o es del doctorado, ¿no? una pregunta que tengo porque viendo toda la información y tratando de ver las otras plataformas en paralelo, las otras postulaciones en paralelo, como que ahí estoy un poco confundido, pero ahora lo conversamos. Yo tenía una pregunta sobre el perfil. ¿Por qué crees que tú lo ganaste? ¿Cuál es el perfil que buscan ahí Genesis? Tengo entendido que es una familia, la fundadora, y además se relaciona mucho pues con los estándares o lo que busca Stanford, que es el servicio, el liderazgo, Ujú, este mindset cívico. ¿Qué es lo que buscan ahí Genesis y por qué tú, Santi Paz, peruano, ujú. no sé si eres el único peruano, la ganaste? Ajá. Soy el segundo peruano, de hecho, antes que yo, un chico que estudió ingeniería
en la Católica, que es una maestría en ingeniería civil, enfocada en algunos temas ambientales. Em, de hecho, Nike Hennessy, el nombre es de Nike, es el fundador de Nike, de las zapatillas, que él hizo como una donación grande para el programa. Y Hennessy, que fue como el rector de Stanford hace un tiempo. Y ellos, digamos, cuando la fundan, tienen este objetivo de, o sea, queremos gente que tiene ciertas cualidades de liderazgo, bien variados, porque no es que puede ser gente más introvertida, gente más extrovertida, gente con diferentes estilos, ¿no? De gestionar, pero yo creo que con una pasión de generar eh, un mundo mejor, ¿no? Entonces, que tenga esos deseos, ¿no? Creo que y que hayas podido tener algunas acciones antes que demuestren eso, eh, creo que es lo clave al momento de la postulación, ¿no? Entonces, sí, es como tener esos sueños de repente tienes dudas, ¿no? Porque valora mucho la autenticidad y un poco la humildad, ¿no? Puedes tener dudas de muchas cosas, ¿no? Pero esa pasión por cambiar las cosas y por mejorar, creo que es clave. Y sí, son dos postulaciones completamente distintas. Tienes que crearte dos usuarios incluso distintos, dos cuentas distintas. Eh, claro. Entonces, a eso a veces puede confundir un poquito. Sé que a algunos amigos se les pasaba la fecha y por ahí no llegaron a postular, porque son como dos plataformas distintas. Son o sea, el programa te va a evaluar y Night Genesis otro equipo, otra cosa que también te va a evaluar. Entre ellos conversan y con eso luego salen. Me parece súper bacán que esta oportunidad de beca no solo sea acotada de repente a personas de políticas públicas o demás, sino que esté abierta a medicina, a negocios, porque creo que de cualquier área en el cual te desarrolles, igual puedes contribuir positivamente a una mejor sociedad. Entonces, qué bacán que Nike Hennessy lo esté contemplando así y que dé una súper oferta de beca. Ahora, una consulta, ¿tú cuántos becarios decías que eran por año? Al año son como 80, 80, entre 80 y 100. Y de hecho lo que es bien bacán, sí, esa es justo la promoción de este año. Ahí pueden Al encontrar menos a así. Santi en la parte del medio, última fila. Sí. Y, y el hecho de que sean de diferentes carreras también es bien interesante, ¿no? Porque aprendes, o sea, No, un acá creo que montón de sea. temas de ciencia, sí, sí, bastante internacional. Eh, sí, entonces, ahí está Perú, de 29 países. Y Pero lo entonces, que vi a el hecho de Santi, que sea un perfil, sí, el hecho de que sea un perfil bien distinto suma bastante, ¿no? A la comunidad, a las discusiones, a las, a, sí, porque hay gente que sabe un montón de temas científicos, pero que además como estás con temas de medicina, ¿no? De business, de leyes, entonces se generan me, conversaciones bien, bien interesantes. me parece súper bacán. Y justo ahora leyendo, había visto que este año, el año que tú lo has ganado, ha habido 3.000 postulantes y solo lo Ujú. han ganado 83, ¿puede ser? ¿O es 80? Sí, 83, sí, sí. Y eso responde a una pregunta que estaba haciendo una participante, que es cuál es más o menos el ratio de aceptación de esta beca. Dentro de todo también es bien competitiva, es un poquito bajo, ¿no? 2% más o menos. 2, 3. De tres Sí, por ciento más o sí, sí. menos. Ahora, un tema que yo tengo dudas sobre el funding. Tú dices que te cubre el costo de vida, te cubre el tuition. ¿Qué más te cubre, Santi? Eh, bueno, nosotros tenemos ahí una casa, digamos, o un edificio donde tenemos todas nuestras actividades y Dining ahí, house. digamos, hay dining house, sí, exacto, ahí está. Y ahí nos dan, bueno, hay siempre comida, eh, están piloteando también para ver si nos dan almuerzo de lunes a jueves y luego, y en general, tú puedes organizar actividades, organizar conversatorios, organizar... eh, y es muy fácil, llenas un form y pides, digamos, recursos para poder organizar eso y en Re- general se los dan. recursos, pero, o sea, ¿qué recursos? ¿Te dan dinero? Sí, o sea, digamos, si
tú quieres organizar un evento, entonces te pueden dar la comida, ¿no? Si quieres traer a alguna persona, algún expositor, te pueden ayudar a facilitar eso. Entonces, es muy fácil tener acceso. En general, digamos, los universidades tienen eso, pero en Génesis en particular, eh, buscan o incentivan mucho que los mismos estudiantes puedan organizar cosas, ¿no? Y te dan como todas las facilidades, ¿no? Mentorías y además los recursos económicos que se necesiten para poder organizar esos eventos, actividades ahí, ¿no? Entonces eso ayuda bastante a generar networking, que es algo que, digamos, yo no soy muy fan del network, pero es súper importante y especialmente en Claro. Stanford, ¿no? Eh, y con eso, sobre todo, sacar ideas, ¿no? O sea, sacar ideas, pensar, ¿no? Ir construyendo tu visión del Qué, mundo qué interesante y ese cómo dato, aportar. no me lo habías contado antes. Bacán, Santi, una consulta, disculpa la insistencia en el tema de los beneficios de la beca. Te cubre el tuition, que es un montón, te cubre tu costo de vida, me parece genial, te cubre tu instalación, te cubre, en el caso de, me imagino, de estudiantes internacionales como tú, también tu pasaje aéreo, ¿no? Creo que es un pasaje al año. $1.500, perdón. 500 dólares te dan para... Si te cuesta más, incluso te pueden dar un poco más, pero Ah, bueno, 500 en el caso de Perú y vuelta, porque es un pasaje al año, ¿no? qué Entonces, genial. ujú. También mencionabas que puedes gestionar eventos en el Denning House. ¿Qué más te dan? Porque te pregunto esto porque sé que esta beca Night Genesis promueve mucho el tema del liderazgo, ¿no? Quieren Ujú. líderes que busquen transformar el mundo y la sociedad. Tengo entendido que a lo mejor tú también puedes participar de cursos muy selectos de liderazgo o ¿qué más te cubre esta beca? Ujú. Sí, sí, lo que se está buscando construir, es la beca de Night Genesis es una experiencia completa para los becarios, ¿no? Entonces eso implica, sí, las cosas que tú realizas en tu maestría, ¿no? De manera regular, pero además de eso, ellos te ofrecen ciertos cursos complementarios solo para nosotros, ¿no? Entonces llevamos, por ejemplo, un taller de storytelling, ¿no? Ah, Para aprender a cómo poder comunicar mejor nuestras ideas, ¿no? Y poder tener cierta estructura y poder ser más convincentes. Nos ofrecen algunos talleres de negociación, que digamos, tenemos como estas experiencias que le dicen como retiros o viajes, ¿no? Donde puedes viajar, digamos, una vez al año o dos veces al año. Entonces, en esos ahí también nos ofrecen esos cursos. Luego tienes la oportunidad de hacer un viaje internacional. Hay algunos que se han ido a Sudáfrica, Mongolia, Taiwán, han ido ahora hace poco. Entonces, también va un grupo como de 20 que también te incluye todo. Y tienes la oportunidad de ir como 8 o 10 días a ese otro país donde vas a aprender más, digamos, en la cancha, ¿no? pero Entonces, ese ujú. viaje, discúlpame, no es para todos, porque dices 20, pero los que ganan son 80. Claro, lo que pasa es que hacen como 4 al año, 4 o 5 al año. Entonces, claro, tú eliges cuál te interesa más y, y aplicas y te vas, te vas, ¿no? Entonces, sí, tú puedes hacer uno de esos viajes en el transcurso del tiempo que estás en el programa, ¿no? Y te cubren todo. Entonces, hay ese tipo de experiencias donde justamente ellos promueven, em, o sea, a los becarios, ¿no? Se reconoce que la maestría es una parte, o el doctorado, pero se le busca dar ciertos espacios para que desarrollen otras habilidades que no siempre las desarrollas dentro de tu Eso programa, es ¿no? exclusivo para ustedes, porque imagínate, ¿qué pasa? Yo hipotéticamente estoy estudiando un MBA en Stanford y de repente veo un curso de liderazgo, ¿yo puedo entrar al Denning House o es exclusivo solo para becarios Night Genesis? Los que se ofrecen en iGenesis son solo para nosotros, ¿no? O sea, estos viajes, estos talleres, solo para los becarios. Hay otros, ¿no? En la universidad, pero a veces que sí hay que pagar o que los ofrece un programa, ¿no? Solo para los de MBA, por ejemplo, hay ciertas cosas que ofrece la escuela de business, ¿no? Pero digamos, la ventaja que tiene es que es bien interdisciplinario, ¿no? Pero es solo para las personas que están ahí. Ahora, Santi, yo que de repente estaba buscando mucha información en la página, yo tengo una pregunta que creo que ya lo hemos conversado, pero igual te lo hago para que todos puedan estar al tanto, y es el tema de los 3 años, ¿no? Dice que la beca cubre hasta 3 años, pero un LLM, una maestría en Derecho, es un año. Un MBA es 2 años.
Tu maestría, en tu caso, también son 2 años. Entonces, ese tercer año, ¿cómo es? O de repente solo es para personas que van a doctorado. Y yo sé de paso, ahí nace otra pregunta. ¿Esta beca es solo para maestría o también puede ser doctorado? No, es para todas las maestrías y todos los doctorados. Y claro, en el caso de doctorados, digamos, Sí. se cubren 3 años, porque vas a demorarte más, ¿no? Pues 5 o 6 años te pueden demorar. Te cubren tres y hay el compromiso que ellos tienen con la universidad de que el resto de años te los cubre la escuela, ¿no? Súper. Que es como generalmente hacen los doctorados, ¿no? Y en el caso de las maestrías, tú puedes, si quisieras, postular a lo que dicen el dual degree o joint degree. Ujú. Eh, entonces, esos dual degree y joint degree te permite hacer a veces dos maestrías, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer la de International Policy y el MBA, que estoy pensando, ¿no? Y te puedes terminar las dos en 3 años. O hay varios que hacen una maestría en MBA, por ejemplo, y pueden agregar el tema de environmental studies, algo de temas ambientales que está bien de moda. Y no solo de moda, sino que hay una nueva escuela acá y es como un programa que también está bien interesante. Entonces puedes agregarle eso, ¿no? Eh, entonces, Claro, eso eh, es como llegas a los 3 años, ¿no? Yo tenía esa duda porque 3 años y el MBA es 2 años, ok, el Dual Degree tiene todo el sentido del mundo. Ahora, o sea, esta beca suena súper bacán, pero quiero saber si de repente entre líneas hay algo, porque, por ejemplo, hay becas como la Fulbright, ¿no? Que también es súper buena y te ayuda un montón en tu proceso de admisión, te recomienda con las universidades. Tengo entendido que también te cobre parte de tu costo de vida, pero después de que tú terminas la maestría, tú tienes que asumir ciertos compromisos, ¿no? Me parece que es como que regresar a tu país de origen o algo similar. En el caso de la beca Knight Hennessy, o sea, imagínate, tú terminas, ¿hay algo después que tú veas que hacer o tienes que regresar a tu país o tienes que trabajar en la universidad? No sé, hay algo, porque suena muy bien. no, o sea, la verdad no que yo sepa. No, no, en realidad no, en realidad no. Y sí le hemos preguntado algunas veces, ¿no? A los que organizan un poco el programa, ¿no? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Qué es qué es lo que ven? Ellos lo ven en realidad como una inversión, incluso medio de mediano plazo, ¿no? No ven como algo, un retorno inmediato para la universidad o para el programa, ¿no? Entonces, ellos no es que estén esperando como que hagamos algo, más bien es como que buscan darnos un montón de herramientas que podemos utilizar a lo largo de nuestra carrera profesional, ¿no? Sí, en ese sentido sí se siente bien, un ambiente bien como colaborativo, no se siente como que así mucha presión, Mm. y es más bien una oportunidad de conocerte mejor y aplicar lo que sabes, ¿no? Qué bacán, o sea, suena muy bien que casi no te creo, ¿no? Suena muy bien, es que a veces hay este tema de que después te piden, por ejemplo, regresar a tu país, ¿no? Entonces, de Ajá. repente, si es que tú tienes la visión de quedarte en Estados Unidos, pucha, a lo mejor ciertas becas no son las mejores, pero esto suena muy bien. Ahora, tengo unas preguntas que me han hecho y es, ¿hay límite de edad para postular a la IGNC? Estoy casi seguro que es 30 años o 30 y algo. Eh, Está bien clarito, ¿no? Porque lo ponen por año de nacimiento y me parece por mes. Así que sí, sí hay límite de edad, Ok. que me parece que es 30 o 32. Si has estado, bueno, no es muy común en Perú, pero en otros países sí, sí has estado como en, como en con los militares, te van algunos años más, que es algo que a veces pasa más acá, pero sí, sí hay un límite de edad, sí hay un límite de edad, que me parece que es 30 o 32. No me agarras ahorita. Bueno, hay con cargo a revisar quién hizo esa pregunta, pero si hay límite de edad. Y dos, ¿puedo postular como bachiller o tengo que ser licenciado? No, con bachiller generalmente es lo que te piden acá, ¿no? El tema del licenciado Sí, no es ahí. algo que... Estos Y son- eso, y en realidad esos requisitos, más que para la beca, es también para la maestría. El ah, tema de edad sí para la beca, porque en el tema de edad sí ellos buscan tener un grupo más, digamos, que compartan ciertos espacios, ¿no? Entonces por eso no puede ser tan mayor.
Y el tema de bachiller o licenciado, yo sí recomendaría que revisen bien el requisito de la maestría más que el requisito de la beca. Y en el caso, digamos, la mía sí piden bachiller y me parece que la mayoría piden solo bachiller. Entonces, Y pero hay igual, no sé si en ingeniería, por ejemplo, pidan otros requisitos, ¿no? Entonces sí recomendaría ahí que chequen, no de la beca, que eso sí es abierto, sino también del programa. hay otros, me parece que los LLMs de derecho sí te piden tema de licenciatura. Sí, No, ese sí, exacto. sí estoy seguro, ¿no? Si el que hizo la pregunta a lo mejor es abogado, sí, sí te Ajá. piden tema de licenciatura. Ahora, Ujú, yo estaba un poco confundido con las ujú. fechas, porque me imagino que manejas las dos postulaciones en paralelo, o creo que la de Night Genesis va primero. ¿Cómo es, Santi? Va a depender de nuevo del programa, ¿no? Porque cada programa, o sea, si estás haciendo un MBA, tienen una fecha fija en ronda uno. Si estás postulando a otras, tienes... Mi programa, por ejemplo, su fecha de postulación cerraba en diciembre, la primera semana de diciembre. Pero generalmente INAI Genesis cierra en septiembre. Entonces, mediados de septiembre. Entonces, casi siempre la de INAI Genesis iba antes. Excepto si postulas depende en ronda uno del MBA que es por ahí. Pero de nuevo va a depender del programa, pero en general yo sí, y son postulaciones distintas, o sea, las puedes hacer en paralelo o puedes hacer antes la de Genesis, que yo creo que es una buena opción, porque son preguntas más personales, ¿no? Más de tu propia historia personal. Te piden, por ejemplo, que pongas 7 datos curiosos tuyos, o sea, 7 datos improbables tuyos, ¿no? Entonces, más como, no sé, cosas que te hayan pasado a ti que otras personas no los tengan en común, ¿no? Entonces, es más como, y para responder esa pregunta, yo me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, a mis amigos, qué ¿Y cosas raras tengo, ¿no? puedes soltar un dato? O sea, yo me acuerdo que puse, por ejemplo, que me gustaba comer cuy, porque acá lo ven como algo raro. Yo sé que en Perú no es tan raro, pero acá lo ven como algo más raro. Me acuerdo que puse algo como que cuando estuve de intercambio en Europa como, y fui a Rusia, me paró la policía en el aeropuerto y fue como una experiencia media... Pero ese tipo de cosas, ¿no? Que no son como Claro, cosas... y son eh, muchas, ¿no? O sea, eso de sí, lo de Rusia, eso, o sea, es algo muy tuyo, ¿no? Difícil claro, que... es como que... Sí, me acuerdo que me Ah, pararon porque me había dejado la barba varios días porque había estado viajando, entonces no sé, estaba medio así y me hicieron varias preguntas. Y además que los peruanos no necesitamos visa para entrar a Rusia, pero todo el resto de Europa y otros lados sí, ¿no? Yo viajé igual en el 2017, ¿no? Antes de la guerra y todo. Pero claro, entonces, pero ese tipo de cositas, que igual muy, muy corto, ¿no? Pero sí. ahora, ¿cuánto difiere, Santi, la postulación a la maestría propia, a tu maestría, y a la Ujú. Génesis? O sea, ¿te piden también tu CV, tu personal statement? ¿También te piden cartas de recomendación? ¿Qué más o qué menos es diferente de una postulación a una maestría, propiamente a la maestría? Es parecida, pero yo creo que en Genesis no te evalúan académicamente, ¿no? No, o sea, van a ver que, digamos, cumplas lo mínimo, pero es más una evaluación de tu perfil más integral, más qué experiencias de liderazgo has tenido, eh, qué bien, digamos. Pero igual me imagino te piden tu CV, registro de Sí, notas. sí, sí. Sí te piden CV, sí te piden registro de notas, igual, digamos, porque es igual una universidad exigente y todo, ¿no? Claro. Pero igual, digamos, la evaluación más académica lo va a hacer el programa, ¿no? Y Nigen sí va a ver más qué roles de liderazgo tienes, ¿no? También qué bien encajas con los 3 criterios de evaluación que ellos tienen, ¿no? Que son los de eh, civic mindset, ¿no? O sea, cómo te proyectas en la comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo sí recomiendo como diferenciar bien, bastante, ¿no? Tus ensayos en ambos para ver un poco más los perfiles, ¿no? En la maestría o el programa, o sea, el académico, ahí tienes que destacar mucho más tus experiencias profesionales, ¿no? Que aprendiste más de ese lado. Acá tienes que resaltar mucho más cómo eso contribuyó a otras personas, ¿no? Que de repente retos tuviste, que te dieron lecciones más personales, ¿no? Y Entonces, me yo creo acuerdo que el análisis sí es como mucho más íntimo en ese sentido, y eso yo creo que también lo que buscan el programa. y el tema de liderazgo me imagino que igual lo has resaltado de manera transversal, es decir, en tu experiencia profesional, en tus actividades extracurriculares, eh, Ujú. y en eso básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo,
cartas yo también las diferencié. O sea, no le pedí a las mismas, puedes pedirle a las mismas personas, porque Night Genesis te pide dos y la maestría te pide dos. Entonces yo, una sí hice la misma, que había sido mi jefa directa cuando estaba en el MEF, pero la otra sí la diferencié. En un caso le pedí a una profesora, pero que conocía mucho más las actividades extracurriculares que yo hacía. Ajá. ¿El UPE? Entonces, del UP, sí. A ¿Qué Cintia. cargo tenía ella? Le pedí a Cintia, que había sido Cintia Sambo, que había estado como vicerrectora de investigación en un momento, pero con ella había interactuado bastante cuando estuve como representante estudiantil. Ajá. Entonces, más que una experiencia académica, ¿no? Era una experiencia más de, bueno, con ella había interactuado cuando habíamos estado en la asamblea universitaria, como que le había contado igual un poco de algunos proyectos que tenía, ¿no? Claro. Entonces, claro, era un poco más esa mirada, y ella es profesora de ciencia política, ¿no? Entonces era una mirada un poco más de justamente esta, ¿no? De cómo mi perfil, me interesa en los temas de realidad nacional, ¿no? Y Me ahí interesa. otro asunto, me imagino que con Cintia es una relación que has trabajado en el tiempo, ¿no? Claro, y que no es tan académica o que no ha sido tan profesional tampoco, ¿no? Porque Pero no es que... ese dato me parece importante recalcarlo, ¿no? Porque si quieres una carta de recomendación que pueda ser potente, que pueda Ujú, contar más allá de Santiago bueno en clase, sino el Santiago que de repente tiene proyectos de vida, que sueña, ujú, no sé, con un mejor Perú, qué sé yo, tienes que trabajar esa relación, ¿no? Entonces, eso me ujú. parece importante para quienes están escuchando, que puedan trabajar esas relaciones con quienes posiblemente puedan hacer sus cartas de recomendación. Ahora, respecto al personal statement, ¿cuál es la pregunta? Porque estuve buscándola y creo que no la encontré. En el caso de Night Genesis, Sí. algo así como que atar los cabos, o sea, como que, o sea, como que cuenta tu historia personal, pero ata los cabos para como darle un sentido de por qué, digamos, o sea, qué es lo que te ha llevado a donde estás ahora, ¿no? Entonces, es algo mucho más, y creo que luego hay otra que dice por qué Night Genesis, ¿no? Eh, entonces, y son dos cortos también, ¿no? Una, creo que la primera es como de 200 palabras, o sea, bien cortita, ¿no? ¿Por qué Night Genesis? Y la otra es como de 600, ¿no? Donde dice un poco que cuente su historia, pero como explicando claramente cómo se vincula, cómo las cosas de tu pasado te llevan a donde estás hoy. Y dicen, o sea, pero es claramente, no queremos que nos cuentes tu CV, Ujú. sino que nos digas más bien qué experiencias te han marcado, ¿no? Y qué te han motivado a hacer, o qué te motivan a... Entonces, es como que cuentes lo que está detrás de tu CV, por así decirlo, ¿no? Claro. Em, Y a veces algo que hablamos en otras sesiones y otras mentorías es que todos tienen una historia. Todos tienen sí. una historia detrás y una historia que puede ser muy inspiradora, pero es simplemente cuestión de pensarlo. Y es por eso que también a veces las postulaciones es un ejercicio de introspección porque empiezas a pensar mucho en lo que has hecho, qué quieres hacer, cómo te proyectas, porque además esas son las preguntas, ¿no? Entonces, súper bacán. Ahora, leyendo un poco también la postulación hay algo después de la postulación. O sea, tú mandas tu personal statement, tus cartas de recomendación, pero también hay algo después. O sea, no es como que terminas la postulación y esperamos a ver quién gana o quién obtuvo el eso, sino hay algo después. Qué es eso, Santi? Ujú. Sí, en este caso son como tres etapas, ¿no? O sea, pasas primero por, bueno, llevar tus datos, luego más o menos sé que pasan como 500, o sea, más o menos reciben como 3.000, 3.500, Mm, o sea, que llenan y completan todo, porque yo creo que hay algunos más, como el doble que inicia, pero no terminan de llenar todo, ¿no? O sea, como, entonces, como de 6.000 que inician o que ponen iniciar proceso y llenan sus datos y se registran, que son como 6.000, 3.000 completan eso, luego más o menos 500 son los que pasan a la etapa de semifinal, por así decirlo, que es donde tienes que mandar un video. Ah, Mandas un video corto de 1 minuto, 2 minutos, más, 1 minuto creo que es. ya, ¿y ahí sobre qué? Ah, ¿otra pregunta más o simplemente contando quién eres? Es enseñando algo. Es tan abierto como eso. ¿Tú qué Enseñar. enseñaste, ah? Yo en mi caso, como el mío me como temas de ciencia política y todo, Claro, de la crisis escucha. de Perú, pero también como hablé un poco de Perú. Pero hay gente que enseña desde un deporte, que enseña como
una manualidad que sabe hacer. O sea, puedes enseñar cualquier cosa, no tiene que ser académico. Eh, entonces, y esa es como una etapa más, ¿no? No es, eh, entonces como que ven eso también. Y, y de ahí la última etapa es donde ya es entrevista, que ahora están haciendo las entrevistas online, y que no es una entrevista igual que sea así como, es una entrevista yo creo que un poquito más casual, o sea, más una conversación donde buscan conocerte más como persona, no es que te dan preguntas así muy tricky y todo, ¿no? Ujú. Te la entrevista y luego hay una actividad presencial donde vienen todos los finalistas, eso ya es la última etapa, ¿no? Donde ya vienen todos los finalistas y hay una última dinámica grupal y de ahí actividades también para que conozcan más la universidad, el programa, ¿no? Y te termines de convencer también que es una buena opción para ti. Ahora, me imagino que es el Immersion Weekend. ¿Eso es un día, un fin de semana o cómo es? Es un viernes sábado, Ah, no es mucho. viernes sábado, sí, no, sí, sí, son un par de días. Pero ahí tengo el dato que más o menos van 170 postulantes y al final Ujú. quedan 80, 50% de ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que entran como 90 y siempre hay algunos que no aceptan y el año pasado que eran 82, 82, 83, sí. Y más o menos por ahí va. Ahora, una consulta. Una vez que tú tienes el Immersion Weekend, ¿cuánto tiempo esperaste? ¿Fue ahí nomás o demoró? Habré esperado unas 3 semanas máximo, no fue tanto, porque ya es como que ya es la última etapa, ya es la primeros días de marzo y además como ya todas las universidades también te empiezan a responder hacia Claro. mediados, finales de marzo y la gente tiene que tomar decisiones, ¿no? Eh, entonces, sí, ahí te confirman, ¿no? Como Bacán. mediados. Oye, por mi Mm, lado, yo he votado todas las preguntas sobre Night Genesis y también las que me han pasado. Yo quería ajá. saber si de repente hay algún dato más que se me esté pasando y que tú consideres importante mencionarlo. O si no, quería preguntarte un tema de las becas, de la Fulbright. Ajá. O sea, yo lo diría más como un consejo final, ¿no? Que, o sea, uno, que se aventuren a hacer el proceso, ¿no? Tanto de Night Genesis como de otras que se puedan hacer. O sea, no se pierde nada intentando todas las que se puedan. Yo he postulado a varias que antes me han choteado. No necesariamente maestrías, ¿no? Sino también algunos otros programas que veía, cosas que me llamaban la atención. A veces incluso de repente no tenía el perfil tan perfecto, así, pero igual me mandaba. Pero todas esas experiencias yo creo que ayudan uno a conocerte mejor, porque siempre es, a veces digo, pucha, ya qué quiero, en verdad qué quiero explicar acá, ¿no? Entonces me acuerdo que me iba a un café o me iba frente al mar, ahí iba en mi bicicleta ahí, y a pensar un poco en qué quiero, ¿no? O qué quiero reflejar, qué quiero hacer, ¿no? Entonces al final es una oportunidad también para conocerte mejor. Y lo segundo es, claro, intentando, vas mejorando también, ¿no? Entonces de repente no te liga una, pero te liga otra, ¿no? Y además, porque muchas preguntas a veces son parecidas entre las diferentes becas y incluso las oportunidades de becas o fellowships o internships, o sea, o algunas otras cosas que tienen financiamiento, no acaban eh, cuando ingresas, ¿no? Sino incluso cuando ya estás en la universidad van a aparecer nuevas oportunidades a las que puedes seguir postulando, ¿no? Entonces, todas estas experiencias previas te van dando ayudando a conocerte mejor y además te van dando materiales que luego puedes ir a reciclar y mejorar para otras postulaciones, ¿no? Entonces, ese es como mi último consejo, ¿no? Así sientas que de repente no tienes como el perfil exacto o que puede ser un esfuerzo grande, pero no estás muy seguro de cómo va. O sea, intentarlo y hacer el mejor esfuerzo e ir aprendiendo esos procesos creo que es una experiencia valiosa. Bacán, Santi. Ahora que mencionas el tema de que cuando ingresas a la universidad puedes postular a becas, ¿tú puedes postular a Night Genesis siendo alumno? Solo para doctorados, solo para doctorados. Si estás en tu primer año de doctorado, sí puedes. O si estás haciendo una maestría y luego quieres agregarle una segunda maestría, puedes. Ah, a la Eh, segunda maestría podría aplicar. sí, sí.
Sí, sí. Obviamente explicando bien por qué y todo, pero sí, sí se puede hacer esas cosas. Ah, ok, vaya dato. Ahora, un tema que siempre me preguntan es el tema de las becas. Tenemos la beca Nye Hennessy, tú también ganaste la Fulbright. ¿Qué es la beca Fulbright? ¿Qué tal? Bien, lo bacán de Fulbright es que es toda una... O sea, es la beca probablemente más grande que existe en el mundo ahorita, ¿no? La cantidad de becados, probablemente. Eh, porque es, digamos, un montón de gente que trae, que va a Estados Unidos, y bueno, y estadounidenses que van a otros países también, ¿no? Porque también hay esa modalidad de salida. Y para diferentes temas. Entonces, en mi caso, la Embajada de Estados Unidos o la Comisión de Fulbright Perú, en realidad, porque no es exactamente la embajada, está asociada a la embajada, pero es como una comisión que tiene su propia dinámica. Eh, claro, ofrecen esta beca de posgrado, que es como a 8 o 9 personas al año, para ir a estudiar un posgrado a Estados Unidos. Entonces, y ellos buscan diversidad, buscan bastante diversidad, esa es una de las prioridades. Y Y además, el apoyo más grande que te dan ellos es en el proceso de, o sea, una vez que la ganas, la tienes que postular primero como un año antes. O sea, ahorita, digamos, si quieres irte en el 2025, si quieres empezar a mediados de 2025, tienes que postular, y está ahorita abierta la postulación para Fulbright, y creo que cierra en mayo. Pero es como que para que se den cuenta que abre como un año y medio antes de que empieces, ¿no? Wow, o sea, tienes que estar Eh, súper planificado para eso. Sí, sí, la idea es estar bien planificado, porque luego ellos, digamos, si ganas, ellos te van a ayudar en el proceso de postular a la universidad, de prepararte incluso para exámenes, ¿no? Te dan como terminan de ayudarte y también a buscar otra fuente de financiamiento, ¿no? Porque Fulbright te cubre una partecita, ¿De pero en cuánto? realidad no te cubre el grueso. Si no me equivoco, y para que quienes nos escuchan, Fulbright solo te cubre el costo de vida, y bueno, aparte de lo que mencionas, o económicamente te cubren algo más. Es principalmente, es un monto fijo al año, que va a depender igual de algunas variables. O sea, si tienes otra fuente de financiamiento y todo puede cambiar, por eso no me aventuraría a llegar a un número. Ah, ok. Pero puede ser los 10.000, un poco más de repente el año. Pero que te ayuda principalmente el costo de vida, pero igual de repente no se cubre todo el costo de vida, porque Ujú. va a depender de dónde estés, ¿no? Eh, entonces sí hay que buscar otras fuentes primero para que te cubran el tuition, que eso es más común, o sea, generalmente hay más universidades que te pueden dar becas para la pensión o al menos una parte de la pensión, y para completar el costo de vida, ¿no? O bueno, a veces, si no hay eso, también te pueden dar algunas oportunidades como de ser teacher assistant, research assistant, que suele haber esas posiciones, y con eso poder tratar de cubrir y hacer un poco de número. Bacán. Bacán, Santi. Creo que por mi lado yo he votado todas las preguntas que me han pasado, las preguntas personales que tenía. Y ahora Ujú. quería hacerte una última pregunta y con esto ya acabo, y eh, es que me había olvidado que tú habías sido admitido a varias universidades. Has sido admitido a Harvard, Chicago, Princeton, Georgetown, creo que todas muy buenas universidades. ¿Y por qué deberíamos irnos a Stanford? En mi caso, la beca fue un punto determinante. Y bueno, y también que mi hermana vivía acá cerquita. Pero bueno, no, más que eso, más que los temas económicos o personales, yo creo que la experiencia de estar en la costa oeste de Estados Unidos es un poco diferente a la experiencia del este. Es para gustos también, ¿no? Ujú. Eh, el oeste de Estados Unidos, donde probablemente yo creo que ahí puedo decir con toda seguridad bueno, sí, que Stanford probablemente es la mejor. Entre oeste y este sí hay más disputas, ¿no? Ahí se van a decir algunos de repente que Harvard o MIT y otros. Pero en oeste, digamos, creo que Stanford es los que ofrece o es la más reconocida en casi todas las carreras. Y, y es un estilo bien balanceado en el sentido de carga académica, pero también de varias actividades de colaboración interdisciplinaria, que me parece interesante. Por ejemplo, y está ahí acá en Silicon Valley, ¿no? Entonces mucho espacio para innovación, todos los temas de emprendimiento, que generalmente eso implica, digamos, tener calidades técnicas, ¿no? Por eso
llevar cursos. Yo puedo llevar cursos de Computer Science, por ejemplo, ¿no? Ahí con Bacán. entonces, eso mezclado con temas de políticas públicas, con temas de business, entonces genera como una comunidad bien dinámica que hace interesante, ¿no? Entonces, creo que ese es como el distintivo de Stanford. Son programas un poco más pequeños. Mi programa son 28 personas. Sé que el MBA, digamos, creo que son 300, pero en otras universidades son 1000. En Entonces, Harvard es como, son 1000. Entonces, sí. Entonces, claro, eso hace que las dinámicas y, claro, incluso cómo se generan las interacciones sean grupos más pequeños, haya más oportunidades de conocer a gente de repente con ciertos intereses comunes. y además siento que también, tú me dirás si es verdad o estoy de repente errado, es que siento que Harvard es no sé si la palabra es hogareño, como todo está muy distante, es diferente, por ejemplo, en NYU, ¿no? Siento que ahí sales a muchas más actividades, muchas más cosas que Ujú, hacer, mientras que en Stanford están en Stanford. Y por supuesto también hay otras actividades que hacer, ¿no? Eso hablaba ujú, con gente de MBA y me decían que eso les encantaba, ¿no? Porque de las 300 personas que estudiaban en el MBA se conocían con las 300, mientras que en Harvard o en Columbia, que está en Nueva York, es difícil porque hay muchas actividades que hacer. ujú. Sí, sí, se forma como familia, ¿no? Se forma como familia. Entonces, y eso genera mucho espacio de colaboración sí, de ideas locas, pero que algunas terminan muy bien. Sí, claro. Y Y finalmente lo que decías del tema de los cursos, tengo entendido que tú te puedes matricular en un curso y si vas viendo que a las 3 semanas no te gustó, con total normalidad te puedes retirar. sí, 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 tienes 3 semanas para evaluar los cursos que quieres y quitarte, meterte, ¿Has llevado un ¿no? curso de otra escuela o Llevé todavía? un Computer Science el año pasado, un poco que era un seminario, para el ciclo pasado, ver un poco algunas aplicaciones hacia temas de políticas públicas. He llevado, este ciclo voy a llevar, todavía no he empezado, porque son más cortos, pero justo de business, business y también en países en desarrollo. Y por ahora eso, no lleva mucho más. Sí. Bacán, bacán, Santi. Oye, muchísimas gracias. Ujú. Muchísimas gracias. Sé que hemos aprendido muchísimo de lo que estás diciendo. Yo personalmente me llevo muchísima información. Espero utilizarla en algún momento. Claro. Eh, Prometemos ya Y no molestarte tanto, te hemos molestado un montón. Y ahí no, pues, normal, yo contento porque en verdad yo estoy convencido de que es importante que en Perú podamos acceder a más oportunidades y todo, ¿no? Porque es también una manera luego de contribuir al país. Y feliz de compartir mis experiencias. Y si igual luego tienen alguna pregunta y todo, me pueden escribir por LinkedIn o por Instagram. Feliz. bacán, y alineados, Santi, con IBM, porque nosotros lo que buscamos es que, ¿por qué no cada vez más peruanos puedan estudiar en Stanford y después contribuir al desarrollo del país? O ayudarnos entre peruanos, ¿no? He tenido la Ujú. suerte de poder conversar con peruanos de Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Georgetown, Chicago Booth, entonces, ¿por qué no? Estoy seguro que próximamente muchos de los que nos están escuchando estarán allá. Y ya saben, cualquier duda o consulta pueden escribirnos a IDEM o también, ¿por qué no?, directamente a Santi. Bacán, Santi. Entonces, eso ha sido todo y nos vemos pues en otra oportunidad, que espero sea pronto. Muchas gracias. Listo, listo, Santi. Hablamos, nos vemos. Cuídate.